Bien, en esta ocasión vamos a hacer un video de valor agregado en modo complementario de nuestro video número 2 acerca de la instalación y configuración de TDI Excalc. En esta ocasión le agregamos a TDI Excalc un nuevo asistente de inteligencia sensitiva que nos permite usar el asistente de funciones en modo directo sin necesidad de abrirlo. Esto nos permite auditar los datos directamente en la barra de fórmulas, ubicando la función que nos interesa auditar. Es muy útil en funciones anidadas. Como vemos en esta parte, estamos usando la función ISR quincenal. Si yo le doy un clic en una celda diferente, en esta parte nos va explicando qué es lo que se puede hacer con esos datos. Aquí nos dice días de cálculo, aquí percepción grabable, y aquí el ejercicio. Y en el resto nos dice el texto de lo que hace cada una de las operaciones. Bien, si hacemos la selección en otra celda, nos hace lo mismo. Nos da el concepto de para qué es la función y además qué datos ingresamos en cada una de las celdas. Pero a todo esto, ¿cómo se usa? Bien, vamos a iniciar con esta función. La llamamos con el símbolo de igual. Escribimos ISRQ para seleccionar la función ISR quincenal y le damos tabulador. Antes les quiero mostrar que en esta parte nos muestra para qué se usa la función. Si borramos la Q y queremos ver las diferentes formas de cálculo en las funciones, sencillamente usamos las flechas de hacia arriba y hacia abajo para ir seleccionando la que nos interesa. Estos cuadros que se ven en esta parte son los que yo llamo inteligencia sensitiva. O sea, en cada ocasión que necesitamos cambiar la función a buscar, nos va a dar el concepto o el uso que se le da a cada función. Bien, retomamos la idea, escribimos la Q y le damos tabulador. Lo primero que hace el asistente de inteligencia sensitiva es pedirnos el ejercicio y aquí nos dice, en esta parte de abajo, el qué ejercicio o a qué se refiere con ejercicio como expresión textual. Nos dice ingresa el año o ejercicio que desea calcular. Bien, sencillamente le damos un clic en la celda que nos interesa, donde tenemos el año o ejercicio y le escribimos una coma. Inmediatamente después nos pide la percepción grabable y le damos un clic en la celda donde tengamos el valor de la percepción grabable. Inmediatamente después escribimos una coma y nos muestra que ahora necesitamos el número de días de cálculo y en esta parte inferior nos dice que puede ser de entre 1 y hasta 15.2083 días porque estamos usando la función de cálculo ISR quincenal. Bien, le damos un clic aquí en el número de días y cerramos la operación o la función simplemente con el paréntesis de salida y le damos enter. Esa es la forma en la que se usa la función o el llamado a cualquier función. Sencillamente copiamos el formato y tenemos la misma operación. El subsidio para el empleo hacemos exactamente lo mismo, escribimos igual SPEQ para buscar el quincenal. Le damos la tecla tabulador y de inmediato nos vuelve a dar la asistencia de inteligencia sensitiva. Nos pide el ejercicio, coma, la percepción grabable, coma, y los días de cálculo. Cerramos finalmente con el paréntesis de salida y le damos enter o el símbolo de ingresar. De igual forma vamos a copiar el formato y esto simplemente es una suma resta de las dos operaciones. Bien, decíamos que esto nos permite usar el asistente de funciones en modo directo. Si quisiéramos ver qué es el asistente de funciones, sencillamente le damos un clic a la fórmula, le damos un clic a la función y le damos un clic aquí en insertar función. Esto nos muestra el asistente de funciones. Aquí nos muestra el nombre de la función, los argumentos y los conceptos que hemos visto en modo directo. Quiere decir que con este servicio nuevo que le agregamos a TDI Excalc de inteligencia sensitiva, ya no necesitamos estar abriendo
el asistente de funciones o lo que se conoce como wizard, sencillamente usamos el asistente de inteligencia sensitiva en vez de usar el asistente de funciones en modo directo. El asistente de funciones también es muy útil cuando queremos saber un ejemplo acerca de la función que estamos tratando. Por ejemplo, si yo le doy un clic aquí en ayuda sobre esta función, nos va a enviar a la página de internet que existe para mostrar los ejemplos de cada una de las funciones de TDI Xcalc. Como eso ya lo hemos visto en otros videos, ya no tiene caso que lo volvamos a ver. Le damos un clic aquí en aceptar. Pero, ¿cómo se configura? Para esto, vamos a guardar este ejemplo. Primero lo voy a desactivar para que lo volvamos a instalar, pero en modo nuevo, y ustedes puedan asimilar la configuración desde cero. La prueba que hacemos es que si nosotros aquí le damos un clic y le doy aquí un clic, ven que ya no se activa la inteligencia sensitiva. Bien, la vamos a instalar de la siguiente forma. En la pestaña Programador le damos un clic aquí en Complementos de Excel. En esta parte le vamos a dar Examinar y buscamos nuestra carpeta TDI Fiscal, e ingresamos a esta carpeta que se llama Assist con doble clic. Ahí vamos a encontrar este archivo XLL que se llama Asiste Funciones TDI y le damos un clic en esta parte de aceptar. Como yo ya lo había utilizado, me informa que ya existe. Sencillamente voy a decirle que sí reemplaza el anterior. Y con esto nos queda habilitado el servicio de inteligencia sensitiva para nuestro programa TDI Xcalc. Sencillamente le damos a aceptar y eso es todo. Nuevamente vamos a probarlo y nos damos cuenta que al darle un clic a cualquier celda se nos va a proporcionar la información que necesitamos para poder auditar el uso de esta función. Ahora, veamos finalmente qué pasa si tuviéramos un archivo con varias funciones anidadas. Por ejemplo, aquí tenemos una función de cuotas ALINS patronales. En el momento que yo le doy un clic a la fórmula, se van a marcar todas las celdas a que se refiere como parámetros de la función. En este caso, vemos un color para cada celda de la que estamos extrayendo datos hacia esa función. Pero si queremos saber o auditar, en este caso, el qué tipo de datos tiene cada parámetro, sencillamente le damos un clic a la celda que nos interese y nos dice que el salario diario. En color azul, si vemos esta parte, este es el salario diario. Le damos un clic en la siguiente y nos dice que es un tono de color rosa o rojo y se refiere a la fecha deseada. Aquí nos está dando B4 como fecha deseada para hacer el cálculo. Y así los demás datos. En esta parte estamos viendo el concepto de dato que está requiriendo la función. Los días del periodo, el salario base de cotización. En este caso H6, como tiene una operación de división, no nos puede dar o no se hace la detección sensitiva de la celda que requerimos, por lo tanto no nos va a dar ninguna información. Esto es porque si usamos el asistente en modo normal, nos vamos a dar cuenta que ese dato en realidad es una operación, no señala nada más una celda, sino que también está haciendo una operación para dividir el factor de la prima de riesgo de trabajo entre 100. Bien, vamos a darle a aceptar y vamos a ver las siguientes. Aquí nos dice que es la zona de salario mínimo general y en este último es la localidad donde se encuentre la persona o patrón que va a hacer el cálculo. Bien, esa es la forma en que yo les decía que se puede auditar una función sin necesidad de abrir el asistente.
fecha deseada, salario base de cotización y días del periodo. Cada una de las funciones de TDI Excalc simplemente nos da la información que necesitamos dándole un clic a la celda que nos interese saber de dónde sacó el dato y qué tipo de dato es. Estos ejemplos que ustedes están viendo de control, empleado 1 hasta el 5 y el control detallado, es un ejemplo que va a estar en nuestra lista de plantillas como la plantilla número 9. Pueden usarlo aquellas empresas o personas que tengan hasta 5 empleados para que les haga el cálculo completo en modo detallado, o bien como un control acerca del formato de pago que les envía el IMSS. Aquí viene todos los datos para que sencillamente en cada uno de los empleados modifiquen las áreas verdes que están aquí y automáticamente todo el control detallado se va a calcular simultáneamente. Bien. Decíamos que finalmente necesitábamos ver cómo funciona cuando hay funciones anidadas. Bien, si ustedes observan aquí, si le doy un clic aquí en sí, la función sí, que es parte de Microsoft Excel, sencillamente nos da la inteligencia sensitiva que otorga Microsoft Excel como usuarios de Excel. Por lo tanto, si yo le doy un clic aquí en salario mínimo, nos está dando el valor de inteligencia sensitiva pero relacionada a la función sí. Si yo le doy un clic en esta parte, nos da lo mismo pero como función sí. Ahora bien, ¿qué pasa en este caso que tenemos dos operaciones anidadas? Por ejemplo, el salario mínimo país, que es una función que es propiedad de TDI Excalc. Sencillamente le doy un clic aquí en B4 y automáticamente me va a dar la inteligencia sensitiva pero correspondiente a la función salario mínimo país. Como vemos, se refiere estrictamente a la función que yo le digo, en este caso a la función salario mínimo en frontera y así sucesivamente. Por lo tanto, en una función anidada es muy útil puesto que puedo ver y auditar operaciones sin necesidad de abrir el asistente y en cada uno, en este caso estoy señalando sí, me da el asistente de sí. Si yo le doy un clic aquí, salario mínimo país, me va a dar el asistente de salario mínimo país. Y si yo le doy un clic aquí en salario mínimo en frontera, me va a dar el asistente de salario mínimo en frontera. Por lo tanto, estoy usando 3 asistentes, pero tengo que abrir el asistente de funciones. Bien. Con el asistente de inteligencia sensitiva que le agregamos a TDI Excalc, lo único que yo tengo que hacer para auditar función por función es darle un clic a cualquier celda. Y aquí nos va a informar de qué se trata o qué contenido tiene esa celda. Eso es todo. Bien. Finalizamos este video. Espero que les guste porque es un asistente que acabamos de integrar a partir de la versión de marzo de 2020. Y es para todos nuestros actuales suscriptores y para los que descarguen y usen nuestro programa en modo de prueba. Muchas gracias.